Muy buenas y bienvenidos al canal. Para los antiguos, pues muchas gracias por la paciencia. Ahora he vuelto con muchas ganas. Hola, los bienvenidos, no os vayáis a asustar porque hoy traigo un vídeo muy denso. Bueno, denso para los que... Muchísimas gracias, ya vamos por los 1300 suscriptores y es que yo no me lo creo porque yo no estoy haciendo nada. ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa? Pues gusta, pues yo os doy. En este último vídeo sobre Heidegger nos quedamos con la idea de que Heidegger no se quedó muy contento con la conclusión que sacó en Ser y Tiempo. A ver, Husserl, eres una máquina y no es que estés desprestigiando tu trabajo, pero has dado por hecho al sujeto. No, tranquilo, no te preocupes, también le pasó a Descartes con su cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Sí, existe, pero ¿qué es eso que existe? Se da por supuesto que el sujeto es como un ego trascendental, lo que Kant señalaría a grosso modo y como resumen muy breve, todo conocimiento que se ocupa no ya tanto del objeto, sino de cuál es nuestra manera de conocer ese objeto, manera que ha de ser a priori. Acordaros también de este vídeo sobre Kant. Esto es como una telenovela turca, tenéis que ir siguiendo los vídeos para que os vayáis pispando, pero luego volvéis, volvamos al tema. Exactamente, se da por supuesto que el sujeto es como un ego trascendental del que emana todo conocimiento de lo que nos rodea, que de ahí emana todo lo que existe. Nos acostumbramos a que somos sujetos que conocemos objetos. Los objetos serían lo que no puede pensarse. ¿Eso significa que para los objetos nosotros seríamos los objetos y ellos los sujetos? ¿Por qué se da por supuesto que el sujeto que conoce es un ego trascendental? Que entre Heidegger. Para aclarar esta cuestión, Heidegger hace una diferencia entre dos dimensiones en la realidad: la dimensión óntica y la dimensión ontológica. No nos precipitemos, no se trata de dos dimensiones opuestas ni delimitadas, son una misma, no es un dualismo. Y os explico por qué. Quedar hasta el final, leche, que esto no puede ser una cosa que vivimos en una sociedad de la ansiosidad, por favor. La dimensión óntica es donde se encuentran los entes, que es cualquier realidad presentable a la conciencia reflexiva o descriptible empíricamente. Yo tengo que hablar así porque respeto al autor y a la filosofía, porque hay cosas que no se pueden explicar fácilmente, pero básicamente se tratan de objetos, una tetera, representaciones mentales como por ejemplo un paisaje o instituciones. La pregunta por el ser de algo siempre ha estado en el ser humano, el sentido de las cosas. Hemos intentado buscarle una respuesta a todo, cada quien a su manera y dependiendo también de la época. Lo que ocurre es que la respuesta a la pregunta por el ser solo puede ocurrir en un solo contexto: el amor, la muerte, el mismo ser humano. Y conforme van surgiendo estos acontecimientos es cuando nosotros nos vamos haciendo esas preguntas. Este tipo de ser del que estoy hablando, no de este ser, ni de este, sino de seres concretos, no del ser. Las cosas son, tú eres, yo soy, el amor es, y esto es muy simple, así que cada vez que diga ser me refiero a ese tipo de ser, ¿ok? En esta admiración del sujeto que sabe que las cosas son, pero no las puede explicar porque no son representables, por ejemplo el amor. ¿Cómo representa el amor? ¿Con un corazoncito? O a lo mejor en otra época no, porque además esto ni siquiera tiene forma de corazón. ¿Cómo representa la muerte? ¿Con una cruz? En otras religiones por supuesto que no. Todo depende de la época y el contexto. Esta admiración de la que yo estoy hablando y de cuando alguien sabe que algo es, la pregunta por el ser, esta admiración ante esa pregunta y la respuesta, esta pregunta reflexiva de que las cosas son, a cómo acontece ese ser, Heidegger lo llama la diferencia óntico-ontológica. Por ejemplo, este teclado a mí se me presenta como una herramienta para escribir, para comunicarme con otras personas. Lo he usado, sé que sirve, así que para mí pues es un teclado. Sin embargo, para María Antonieta, por decir a alguien arbitrario, podría ser una bandeja ridículamente pequeña para servir el té. Para nosotros el fuego es algo totalmente normal, pero para el Homo erectus, hace no sé cuántos mil millones de años, el fuego, o sea, descubrir el fuego tuvo que ser tremendo, un trauma. Sin embargo, si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos presentarnos los tres con este artilugio, para los tres tendría algún tipo de sentido. Tendría algo en común, tendría un sentido para cada persona en cada época. El ente siempre tiene un modo de ser. Esto que os quede claro. Porque el ente es siempre en la dimensión óntica. Dimensión óntica. ¿Dónde se encuentra? Lo añadimos a la pizarra como una presencia, como un modo de presentación o un modo de hacerse presente.
en términos heideggerianos. Ahora bien, el hecho de que yo, por seguir con el ejemplo, le encuentre un sentido a este teclado y María Antonieta le encuentre otro totalmente diferente, o para que el señor de hace 1,5 millones de años el fuego fuera You Blow My Mind, esa admiración o desconcierto no es ni presentable ni representable. Esa es la dimensión ontológica, la comprensión de que hay un venir a presencia del ser de un modo determinado. Y como he dicho, este acontecimiento no pertenece a un ente en particular. El acontecimiento del ser es epocal. Como por ejemplo que todos llevásemos pantalones de campana. Eso fue un acontecimiento epocal. Pues este acontecimiento, los distintos sentidos que le damos a las cosas, a los entes, a las reflexiones, serían también epocales e implican una apertura de sentido. Un sentido globalizante que nos hace entender el mundo en general. Entonces, podemos comprender el mundo como Descartes lo hizo, es decir, captar todo lo real como un objeto para el sujeto, aunque así, como veremos, ya hay una inercia que dice que el mundo será a disposición del ser humano, o podemos comprender que el sentido o el ser que le damos a lo real puede ser otro muy bien distinto. En cualquier caso, esta comprensión cartesiana, kantiana, mariantoniana, homorecturiana, rociana, es un acontecimiento del ser por el cual éste es entendido de un modo determinado. Si una comprensión del mundo se toma a sí misma como única y exclusiva, se está amordazando al ser. Porque como he dicho, el ser es epocal y no se puede constreñir solo a un modo de venir a presencia, en términos heideggerianos. Es más, lo que estaríamos haciendo sería limitar las posibilidades de concebir lo real. Entonces, el ser abre un mundo en donde lo óntico adquiere un sentido, adquiere un modo de ser. Es la apertura de una comprensión englobante y epocal, de modo que el sentido de cada ente en particular está empapado del sentido englobante de la época y del contexto. Pero aquí se encuentra lo interesante del ser. El ser en cuanto tal se nos oculta. Porque esta diferencia óntico-ontológica implica que en ese mismo acto de apertura de sentido, el ser mismo no puede formar parte de aquello que abre, haciendo que en esa misma apertura se despresente, distrayéndose respecto a esa dimensión óntica. Tal apertura no es acotable entitativamente, objetivamente de objetos, reflexiones, representaciones mentales, instituciones, pues pertenece a la dimensión ontológica. Es decir, desde el ente, lo óntico, el ser es la llegada que se encubre, mientras que desde la perspectiva ontológica el ser respecto al ente es una sobrevenida, en términos heideggerianos. Así, y aunque pueda sonar un poco a locura, el ser es a la vez descubrimiento y encubrimiento. Yo me lo imagino como cuando le pones nombre a algo. Lo estás etiquetando, lo etiquetas. Un zapato, una idea es una idea. Pero justo antes de ponerle ese nombre, esa etiqueta, sientes esa admiración. ¿Qué es esto? ¿Qué es el fuego? ¿Qué es un teclado para alguien que no conozca internet? ¿Qué es el arte antes del cubismo? Te siento. Y ya cuando lo defines, se constriñe, ya lo estás delimitando. ¿Sabe qué? Creo que siento angustia existencial. Es un ejemplo tonto, pero es para que me entendáis, para que por lo menos podáis acercaros a lo que yo intento explicaros. Vosotros ya me daréis vuestras impresiones y a ver si se os ocurre un mejor ejemplo que nos pueda ilustrar. Estas dimensiones, tanto óntica como ontológica, no son dimensiones separadas. De hecho, son inseparables. Pero se habla de diferencia porque en la reunión entre lo ontológico y lo óntico se da una productividad generadora. Una productividad generadora en la cual el ser, en cuanto a acontecimiento, desencubre. ¿Y qué es lo que desencubre? Un horizonte de sentido a través de lo óntico, de la dimensión óntica. Y os hablo entre comillas, en términos heideggerianos que no voy a omitir por respeto al autor. Cada filósofo tiene la libertad de inventarse sus propias palabras porque para plasmar en la realidad ideas nuevas hay que inventarse palabras que luego se pueden explicar fácilmente. Pero mira, yo si quieres te lo pongo en alemán para que veas que aquí se habla con propiedad. Y tú estarás pensando, a ver, Rocío, yo no he venido aquí para saber la diferencia óntico-ontológica para aprobar el examen. No, has venido aquí subconscientemente porque quieres intentar comprender lo que Heidegger dice, y si lo comprendes te va a salir mucho mejor el examen y la vida, porque esto es aplicable a la vida de hoy y ya entenderás por qué. Vamos concluyendo. En ese punto en el cual se encuentra
lo óntico y lo ontológico, ahí es donde se encuentra el Dasein. Para quien no lo sepa, ver los vídeos anteriores que los voy a poner en la etiqueta y en la descripción. El Dasein es el sujeto, el Dasein es el ser ahí. Nosotros estamos ahí, estamos arrojados a la vida. Es el sujeto reflexivo y es el único ser capaz de preguntarse por su ser y es capaz de preguntarse por el ser de todo lo que le rodea. Y por ser mediadores entre esas dos dimensiones, la ontológica y la óntica, el ser nos demanda. ¿Y por qué nos demanda? ¿En qué sentido nos demanda? En el sentido en el que nosotros nos vemos inmersos en esa apertura de sentido. Apertura en la cual, en cuanto suelo último de autocomprensión del ser humano, esa apertura quieras que no es experimentada como donadora de sentido, nos dona sentido. Y a la vez esta apertura es necesitada de escucha activa y de interpretación por parte del Dasein, del sujeto, del ser humano reflexivo. Así que la única forma de que el ser desde su dimensión ontológica desencubra es haciendo un análisis ontológico del mundo, de lo real, examinando el modo de ser de nuestra época. Vamos, que la dimensión ontológica es la que nos permite hacer una interpretación de cualquier fenómeno del mundo que nos rodea, del mundo representativo, de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. De hecho, y aquí vuelvo a lo de que sí es importante a día de hoy en nuestra época, en cualquier contexto, que sepamos analizar ontológicamente nuestro presente. Esa es la crítica que hace el segundo Heidegger a Occidente, y cuando digo Occidente no me refiero a Occidente de Europa, sino a cualquier país desarrollado. La crítica de que ya hace tiempo que venimos solo preguntándonos por la dimensión óntica sin entrar en la dimensión ontológica, la que nos permite esa apertura de sentido, la que nos demanda, nos necesita que nos inmiscuamos, que pensemos, que reflexionemos en esta apertura de sentido de las cosas nuevas que van apareciendo a las que no podemos darle nombre. Esa es mi interpretación de Heidegger. Sabéis que es difícil, muchos ni lo conoceréis, pero os reto. Tenemos que tener en cuenta esa diferencia óntico-ontológica, no hay que descuidar ni una parte ni la otra, aunque sean inseparables, pero es en esa diferencia óntico-ontológica en la que se da un venir a presencia del ser de un modo. Así que, como podéis intuir, próxima estación, Heidegger y el olvido de la diferencia óntico-ontológica. Entiendo que este vídeo puede parecer confuso, pero es que la vida es confusa y no podemos pretender entender las cosas y esos acontecimientos que nos vienen ontológicamente desde el ser, en términos heideggerianos, de una forma fácil. La vida no es fácil. Sea como fuere, lo mío me ha costado preparar este vídeo, así que por favor deja tu like, suscríbete que es gratis, dale a la campanita para que te avise de los próximos vídeos. Y nada, que os quiero muchísimo, muchísimas gracias por los likes, por los comentarios, por los suscriptores, por todo, por la atención. Y aquí seguimos. Un besazo y hasta la próxima.